Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo el último complemento del conjunto Darío, que se compone de un pelele, una chaquetita, y ya tenemos aquí los zapatitos, trabajados con algodón 100% egipcio, porque es un perlé de lana rubí, ¿vale? Os dejo, como siempre ya sabéis, el enlace abajo en la cajita de descripción, que son unas letritas que hay debajo del vídeo, que muchos me preguntáis dónde está, no lo encuentro. Debajo del vídeo hay unas letritas escritas, las desplegáis y os sale el canal del Facebook, el canal de Instagram, el enlace de la tienda, donde nada más que tenéis que clicar y os lleva si queréis hacer utilizar el mismo material que yo utilizo para el trabajito que presento, ¿vale? Bueno, pues nada, sin más demora, aquí os dejo. Talla y es para de 0 a 3 meses, como todo el conjuntito, ¿vale? De recién nacido a 3 meses nos puede durar este conjuntito y estos zapatitos. Os dejo, hemos trabajado con agujitas del número 2,5 y agujitas de crochet del número 2 y agujitas de punto del 2,5. Os dejo con el paso a paso. Vamos a empezar a hacer el zapatito del modelo Darío, ¿vale? Bueno, mirad cómo queda el zapatito. Es para recién nacido de 0 a 3 meses aproximadamente, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí en nuestra agujita del 2,5 hemos montado un total de 41 puntos. 41 puntos. Y vamos a hacer los aumentitos de lo que es la planta del pie. Lleva cuatro aumentos de esta forma. Mirad, hacemos un punto del derecho, una hebra. A continuación vamos a hacer 19 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Echamos una hebra y hacemos un punto del derecho. Volvemos a echar una hebra y hacemos otros 19 puntos del derecho. 2, 3, 18 y 19. Echamos hebra y hacemos un punto del derecho. Vueltas pares, todas enteras del derecho. Todas las vueltas pares son del derecho, todas hebras incluidas. Empezamos la tercera vuelta, que estamos en el derecho de la labor. Derecho de la labor, que tenemos nuestro rabito entre nuestro lado derecho. Vamos a hacer el segundo aumento. Y ahora, ¿qué hacemos? En vez de un punto del derecho, al comenzar, hacemos 2. Y echamos una hebra. Aquí vamos a tener siempre 19 puntos. Entre hebra y hebra, 19 puntos, siempre. De hecho, yo no voy a contarlas ya, porque me va a marcar el caladito de la vuelta anterior, ¿vale? Pero para que sepáis que entre hebra del principio y hebra de la que vamos a tener ahora aquí, en el centro siempre habrá 19 puntos. Y desde la siguiente hebra y la última hebra también habrá siempre 19 puntos. Eso no varían, variarán siempre el comienzo, que aquí tendremos al comenzar antes de la hebra más puntos, y aquí en el centro también. Empezamos con un punto en el centro, aquí ya me está avisando, mirad cómo tengo los caladitos. Empezamos con un punto, hebra y un punto, perdón, empezamos con hebra, un punto y hebra, pues ahora hebra
y tenemos 3 puntos, 1, 2 y 3, y echamos hebra. Volvemos a hacer 19 puntos del derecho, que son 19 siempre lo que tenemos, como os he dicho, entre hebra y hebra. Y la vuelta del revés, todas las vueltas del revés son siempre del derecho. ¿Vale? Pues cuando lleguemos al final, si queréis contáis los 19 puntos, que ahí no tenéis pérdida, y yo ya tengo aquí mis 19 puntos. Y me quedan 2 puntos en la aguja. Echo hebra y termino los 2 puntos. Hago la vuelta del revés, toda entera del derecho. Hebra incluida. Vamos por el tercer aumento. Y ahora tenemos un punto del derecho, 2 puntos del derecho al comenzar. A ver si me deja. Aquí 2 y 3. ¿Veis cómo tenemos escaladito? Pues ahora echamos hebra. Y aquí tenemos 19 puntos antes de llegar a los siguientes escalados. Son 4 aumentos lo que tenemos que hacer en total, ¿vale? Vamos por el tercero. Y ahora en el centro, pues también habrá aumentado. La vuelta anterior eran 3 puntos, pues ahora van a ser 5. Aquí tengo ya mi caladito, echo hebra y tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Echo hebra, hago mis últimos 19 puntos. Y volveré a tener al final 3 puntos del derecho. Echaremos hebra antes de terminar esos 3 puntos. Y aquí lo tengo. Echo hebra y termino estos 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Hago la vuelta del revés y en el cuarto aumento estoy contigo. Y hacemos el cuarto aumento y último. Entonces hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos. Aquí están mis calados, pues aquí he hecho una hebrita. 19 puntos, ¿vale? Vamos a hacer 19 puntos. Y ahora en el centro tendremos entre hebra y hebra, tendremos 7 puntos. Ya estoy llegando aquí al centro, ya tengo aquí mi caladito. Echo hebra y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Echo hebra y termino con los 19 puntos, igual que hemos comenzado. Y echaremos hebra al final. Todavía quede. Al final, antes de los 4 últimos puntos, tengo aquí mi caladito, echo hebra y termino con estos 4 puntos. ¿Vale? Bueno, pues hago la vuelta del revés y ya vamos a empezar a hacer las separaciones para los ochitos falsos. Hago esta vueltecita y vuelvo enseguida. Terminamos con un total, tenemos en nuestra agujita ahora mismo un total de 57 puntos, ¿vale? 57. Y vamos a poner nuestro marcador. El primer marcador lo vamos a poner a los 17 puntos del comienzo. Yo tengo aquí 17 puntos y pongo un marcador. Desde este marcador al siguiente marcador tengo 22 puntos, que son donde vamos a hacer los ochitos falsos. Pongo este marcador y aquí en este otro lado me quedarán 18 puntos, ¿vale? Pues comenzamos. Estos puntos, estos 17 puntos
Y estos 18 puntos serán siempre a punto bobo, ¿vale? Lo que variará es el dibujo que vamos a crear de estos ochitos, lo que es en la puntera de los ochitos falsos. Bueno, pues entonces comenzamos haciendo la primera vuelta del derecho. Bueno, esta parte siempre será del derecho, ¿vale? Entonces, la hacemos del derecho. Ya si habéis hecho el conjuntito, sabéis cómo se hace el ochito falso, ¿vale? Es muy fácil. Yo voy a explicar. Son 2 dibujos lo que vamos a hacer. Cada dibujo consta de 4 vueltas. Yo voy a hacer un dibujo con ustedes y nada más que el otro, nada más que tenemos que repetirlo. Bueno, pues pasamos. Voy a pasar. Miro hacia arriba porque los 2 primeros puntos que me vienen lo tengo que hacer del revés. Entonces paso mi marcador y hago estos 2 puntos primero del revés. Y estoy haciendo ya el dibujo de ochitos falsos, ¿vale? Bajo mi hilo porque tengo que hacer un punto del derecho, hebra y un punto del derecho. Subo 2 puntos del revés. Bajo un punto del derecho, hebra, un punto del derecho. Subo 2 puntos del revés. Un punto del derecho, hebra, un punto del derecho. 2 puntos del revés. Un punto del derecho, hebra, un punto del derecho. 2 puntos del revés. Un punto del derecho, hebra, un punto del derecho. Y terminamos antes del marcador con 2 puntos del revés. Continuamos terminando los puntos que nos quedan, que son 18 a punto del derecho. Termino estos puntos y al comenzar la segunda vuelta, vuelvo. Segunda vuelta del dibujo de ochitos que consta, como he dicho, de 4 vueltas. Vale, los primeros puntos antes de llegar al marcador, todos del derecho. Todos del derecho. Veo que estos laterales lo hemos hecho a punto bobo. Entonces, llego hasta mi marcador haciendo punto del derecho. Y ahora aquí tenemos que hacer los puntos como se nos presenta. Voy a pasar mi marcador. ¿Y cómo se nos presentan aquí los puntos? Ya sabemos distinguir. El que tiene la hebrita así hacia abajo, lo que es una espiguita, es que lo tenemos que hacer del punto del derecho. Y el que tenemos esta hebrita pegada a la agujita, que son puntos del revés, ¿vale? Entonces tenemos que hacer 2 puntos del derecho, que lo hicimos en la vuelta de aquí, lo hicimos al revés, ¿recordáis? Ahora voy a hacer 3 puntos al revés y ahora 2 puntos al derecho. De nuevo 3 puntos al revés, el punto y la hebra, ¿vale? 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, porque la hebra va incluida al revés, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, y termino con 2 puntos al derecho de la hilera de los dibujos. Ya pasamos nuestro marcador y terminamos todos estos puntos a punto del derecho. Termino esto y comenzamos con la tercera vuelta del dibujo. Tercera vuelta del dibujo. Los puntos de delante del derecho, de delante del marcador. Vale, pasamos nuestro marcador, voy a subir porque voy a hacer 2 puntos del revés ahora, paso mi marcador y hago 2 puntos del revés. Y ahora vamos a cruzar el ochito falso.
Paso un punto sin tejer, hago el siguiente y hago el siguiente. Y monto el de sin tejer sobre estos dos. A continuación, 2 puntos del revés. Sigo con pasando un punto sin tejer, hago el siguiente y monto esto sobre estos dos. 2 puntos del revés. Vuelvo a repetir. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y monto el de sin tejer sobre estos dos. De nuevo, 2 puntos del revés. Paso un punto sin tejer, hago el siguiente y monto este punto sin tejer sobre estos dos. De nuevo, repito, 2 puntos del revés. Paso un punto sin tejer, hago el siguiente y monto este sin tejer sobre estos dos. Y termino con 2 puntos del revés. Paso mi marcador y hago todos mis puntos del derecho. Ya está. La última vuelta, que es la cuarta, cuando empecemos, serán los puntos como hemos hecho en la segunda, como nos pertenece. Lo que pasa que ahora ya no hay hebra, pero no, lo vamos a hacer como nos pertenece, que será 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés. Y así vamos a terminar la cuarta vuelta del punto de ochitos. Mirad. Bueno, vale. Ya está. Bueno, pues hago todos estos puntos de comienzo del derecho. Llego a mi marcador. Estamos haciendo ya la cuarta y última vuelta del dibujo. Ahora repetiremos desde la primera una vez más. 4 vueltas más, ¿vale? Repetiremos desde la primera. Y tendremos 2 dibujos de ositos falsos. 1 y 2. Como lo veis aquí. 1 y 2. ¿Vale? Bueno, paso mi marcador. Y ahora ya aquí me pertenece hacer 2 puntos del derecho. 2 puntos del revés. Y aquí antes había una hebra, ya no la hay. Ahora 2 puntos del derecho. 2 puntos del revés. 2 puntos del derecho. 2 puntos del revés. Y así vamos a terminar la cuarta y última vuelta del primer dibujo. Y vamos a repetir una vez más otro dibujo de 4 vueltecitas. En cuanto esté, estoy de nuevo de vuelta. Corazones, una cosita que se me olvidó de comentaros. La última vuelta del segundo dibujo, ya tengo hecho aquí los 2 dibujos, ¿vale? Y ahora ya tendría que hacer la cuarta vuelta del segundo dibujo. Os dije que había que hacer según nos pertenecía, ¿vale? Pues no, en este caso vamos a hacerla toda entera del derecho. Toda la vueltecita entera del derecho, ¿vale? Para ahora cortar. Lo que hemos hecho es cortar el ochito para ahora hacer el empeine. Entonces, comentaros que la última vuelta del segundo dibujo sería toda entera del derecho. El revés de la labor lo haríamos todo entero del derecho. Bueno, corazones, ya estamos en el derecho de la labor, ¿vale? Y hemos terminado nuestros 2 dibujos, nuestros 2 ochitos falsos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer disminuciones para el empeine, ¿vale? Para hacer este empeine. ¿Qué hacemos? Bueno, pues empezamos haciendo 18 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Voy ligerita porque no quiero que se os haga muy pesadito. Bueno, una vez que tenemos hecho 18 puntos de derecho, vamos a hacer 5 veces un surtido sencillo, surjete sencillo. Yo lo bauticé en cierto momento con surtido y lo dejo ahí. Es un surjete.
Entonces pasamos un punto sin tejer, hacemos el siguiente y montamos este sobre este. 1. Pasamos un punto sin tejer, hacemos el siguiente y montamos el de sin tejer sobre el que hemos hecho. 2. Repetimos. 3. Repetimos. 4. Y en un último 5. Ya tenemos 5 surjetes sencillo hecho. A continuación vamos a coger 5 veces 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Terminamos la vueltecita con los puntos restantes del derecho. Y ahora, cuando terminemos esta vueltecita, la vuelta del revés, esta de aquí, la haremos también a punto del derecho. ¿Vale? Entonces termino esta, hago la vuelta del revés a punto bobo y vamos a ir cerrando ya el zapatito, el empeine. Esta es la vuelta del revés que la vamos a hacer del derecho. Vamos a cerrar para el empeine. Hacemos 12 puntos a punto bobo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora vamos a cerrar 22 puntos. Entonces hacemos un punto, hacemos el siguiente y ya cerramos. 1. Hago el siguiente. 2. Hago el siguiente. 3. Hago el siguiente. 4. Y así hasta 22 puntos. Ya tengo los 22 puntos cerrados. Termino los puntos que me quedan en esta aguja. A punto del derecho. Ahora, doy la vuelta a la labor. Hago una vueltecita más a estos puntos que tengo aquí, ¿vale? A estos. Una vueltecita más a punto del derecho. Y en la siguiente vamos a cerrar estos puntos. Ya la tengo. Y ahora ya estos puntos lo voy a cerrar y ya tenemos este ladito tejido. Paso el primero sin tejer, paso el siguiente y lo hago y voy cerrando. Y voy cerrando. Lo cierro todo. En esta vueltecita, en estos puntitos que me quedan aquí, ¿qué hago? Que empiezo por aquí, vamos a ver, hemos hecho esta vuelta, ¿vale? Esta vuelta la hemos hecho, que también la hicimos aquí. Y ahora voy a empezar por aquí, hago esta vueltecita y a la vuelta cierro, ¿de acuerdo? Empiezo por el revés de la labor, hago esta vuelta y cuando esté dando la vuelta del derecho, como ahora mismo, cierro estos puntos que me quedan aquí. Cuando lo tengamos cerradito todo, estoy de nuevo contigo. Hemos terminado. Aquí ya cuando he llegado he cortado el hilo y le he hecho un par de nuditos. Ahora perderemos estos hilos, los perderemos. Pero bueno, vamos a coser nuestro batuquito ahora mismo, nuestro zapatito. Lo vamos a poner del revés, ¿vale? Es del derecho para adentro y vamos a unir el talón. Yo he dejado aquí una hebrita larguita para coser el taloncito, mirad. Y veis estas hebritas que sobresalen por aquí,
pues son las que vamos a coger, estas hebritas. Entonces, yo estoy aquí, voy a coger esta hebrita. Me vengo aquí y cojo esta hebrita. Me vengo al frente, cojo esta. Aquí, cojo esta. Aquí, cojo esta. Así voy a acabar de coser hasta donde tengo este hilito, que fue el de comienzo, hasta aquí, ¿vale? Una vez que llegue aquí, pierdo este hilito y con este coso ya esto de aquí, ¿vale? Que esto es solamente pasar para acá, pasar de nuevo para acá, pasar para acá, pasar para acá y así. Y vamos a coser todo lo que es nuestro zapatito. Bueno, ya tenemos nuestro zapatito cosido, ¿vale? Bueno, pues ahora hemos anudado todos los hilitos que teníamos, lo hemos anudado todo, no tenemos hilito. Vamos a coger una agujita de crochet del número 2 y vamos a coger desde aquí, que es donde hicimos la vuelta de más, hasta aquí vamos a hacer puntos bajos. Entonces voy a poner mi hilo aquí para perderlo, pincho en mi primer punto y voy a hacer una vueltecita de puntos bajos, punto por punto, perdiendo el hilo de comienzo. Ya tengo un hilo menos que apuntar. Sigo trabajando punto por punto, un punto bajo. Este es mi siguiente punto, un punto bajo. Voy a mi siguiente punto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer esto que estamos haciendo hasta llegar al final de donde hemos hecho la vueltecita. El empeine lo omitimos. Vamos a hacer puntos bajos hasta llegar hasta aquí. Hemos llegado al final, hemos hecho los puntos bajos y vamos a crear ahora, a partir de aquí, una cadeneta de 26 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para hacer lo que es el cordoncito para brochar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Y nos vamos a ir para detrás haciendo un punto bajo en cada una de las cadenetas, ¿vale? Entonces me salto la primera, en la segunda entro en mi agujita y hago un punto bajo. Vuelvo a la siguiente cadeneta, que es esta, y hago un punto bajo. Y así voy a hacer punto por punto, un punto bajo en cada una de las cadenetas que acabo de crear. Me vuelvo haciendo de nuevo otra hilera de puntos bajos. Cuando llegue aquí volveremos a hacer 26 cadenetas que volveremos haciendo. Bueno, cuando llegue aquí estoy de nuevo contigo para que tú lo tengas más fácil, ¿vale? Voy a quedarme haciendo estos puntos bajos hasta aquí, sigo haciendo puntos bajos hasta aquí y aquí vuelvo contigo. Ya hemos llegado aquí al final y ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues 26 cadenetas. 26 cadenetas, volvemos para atrás con puntos bajos y queda un cordoncito como este y ya tenemos nuestro zapatito terminadito, ¿vale? Pues me quedo haciendo este último cordoncito y os lo presento terminadito. Corazones, ya tenemos nuestros zapatitos del conjunto Darío terminadito. Mirad qué chulada. Pues nada, corazones, esperando que el conjunto os haya gustado mucho, que lo hayáis puesto en práctica y como siempre os digo, hasta el próximo